Siguiendo entonces con este tema, chicos, me salí un poquitito, pero hice una bajada, contextualicé y bueno, ahora entramos a la lección tranqui, respetándonos, queriéndonos, pero bueno, vamos un pedacito agregando un poco de lo nuestro. Lunes 14, el pecado y la naturaleza. Ahora vemos un mundo ambiente perfecto, Dios creó algo bello. Yo digo lo que habrá sido el Edén, cuando uno ve esos paisajes en el sur de Maravilloso. Argentina, qué sé yo, digo, wow, digo, y cada detalle, ¿no? Y bueno, ahora entonces aparece el pecado y la naturaleza, ¿no? ¿Cómo desvirtúa? ¿Cómo qué le agregamos a esto? Tal cual. La verdad que cuando uno agarra Génesis 3, ahí Sí, como que la historia se empieza a ir cuesta abajo, ¿no? ajá, Y entonces encuentro a un Dios que, más allá de como algunos lo leen, ¿no? Algunos lo leen como diciendo, bueno, mirá lo que Dios mandó al hombre por haber pecado, sino a ujú, un Dios que está demostrando las consecuencias que van a empezar a sufrir, ¿no? Es una forma diferente de leerlo, ujú, ¿no? Y entonces ahí encontramos también en la palabra de Dios, no estaba en la lección, pero si los que quieren buscarlo en Romanos 8, 19 al 23, van a ujú. encontrar que aún la naturaleza hoy está sufriendo y sufre por las consecuencias de lo que nosotros como seres humanos, de alguna manera por nuestro pecado, hacemos sufrir, ¿no? Entonces encuentro a un Dios que no queriendo que esto suceda, pero como consecuencia de nuestra situación, también nos hace conocer las consecuencias de lo que nosotros mismos nos hacemos, a veces por nosotros, a nosotros mismos, A ¿no? nosotros mismos, ¿no? Yendo a dormir tarde o a veces, bueno, Ajá, no teniendo, como decíamos hoy, ¿no? Cierta actividad física al aire libre, siendo que la podemos tener, sí, o bueno, otras cosas que tenemos como naturales y no lo sí. hacemos. Qué importante sería retomarlo, ¿no? Un Ujú. poquito para nuestra salud. La Biblia presenta allí que el Génesis, cierto, Dios creó todo perfecto y se termina cada día diciendo hizo bueno, todo bueno en gran manera. Es decir, Dios hasta los detalles más ínfimos, cuando uno tiene esas personas que conocen, cierto, bien todos los detalles de la creación, porque Dios hizo tal fecha en tal día, cierto, la rotación, la traslación, los vegetales, después, cierto, los animales, todo está así, no es que al azar dijo, bueno, se le ocurrió. Y entonces después colocó como sello allí al hombre, pero en un ambiente exacto. ¿Saben qué me ayuda mucho en esto? Es decir, un Dios que yo siempre pido, Dios vuelve a recrear ese Edén en mi vida. Ujú. Es Ujú. decir, en mi hogar sea ese Edén aquí en la tierra, con todos los defectos, pero Dios puede hacer, aunque las hojas se sequen, pero el ambiente de paz, de tranquilidad, eso que era resultado de todo ese contexto que Dios creó en el Edén, que puede hacerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, gozarnos de eso, ¿no? Y entonces ahora vemos la contraposición, el pecado, la entrada del pecado, un intruso Ujú. que quiebra, que rompe. Y entonces, ¿qué podemos decir en lo psicológico, quizás en tu niño o en lo teológico? ¿Cómo el concepto de pecado, el propósito, pecado de la destrucción, el mal entrando y distorsionando todo, ¿no? ¿Qué podríamos agregar ahí, chicos? Ahí habla Génesis 3:17, ¿cierto? Vos tenías un versículo, Romanos Sí, 8, ¿podés sí, yo mencionarlo? les Sí, contaba acerca de la sí, gente que lo quisiera leer, pero la Biblia dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación del Hijo de Dios. ¿Y por qué sí. uno se pregunta? ¿No? Y el versículo 22 por ahí nos reafirma un poquito. ¿Volver a ver qué capítulo? Capítulo 8 de Romanos, Romanos. versículo 19 acabo de leer, y ahora si leemos el 22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una Sí. como si tuviera dolores de parto. Ujú, O sea, es una creación de Dios que ahora está sufriendo por un intruso, como bien decíamos recién, pero algo que está haciéndole doler. ujú. Me imagino al hombre allí en un lugar perfecto, en un ambiente perfecto, con una herencia perfecta, ahora empezando a notar que empiezan a sufrir ciertas consecuencias nefastas que de alguna manera afectan su parte psicológica, su psiquis, afectan su parte espiritual, física, y no lo dudo de que la parte psicológica afecta bastante para los Ujú. que tienen que sufrir alguna consecuencia natural, ¿no? Claro. En Ujú. cuanto a lo que también la naturaleza tiene. Aquí el autor presenta en el día lunes tres aspectos o tres consecuencias que el pecado, cierto, que se producen por la entrada del pecado al mundo. La primera dice el suelo, estaba hablando del sueldo, y eso que estamos a mediados de mes. Sí. No, vamos ahí. El suelo fue maldito, dice Génesis 3:17.
Después habla, el punto 2 dice, los seres humanos experimentaron muchos cambios, y agrega la fatiga, el dolor, ¿cierto? Todas esas cosas que surgen, y negativas. Y el punto 3 dice, el pecado afectó la conducta humana y la animal. Y yo creo que en este sentido, entendámoslos, Dios crea un mundo perfecto, nos hace perfectos, pero ahí está el hecho de por qué nosotros ahora necesitamos de Dios. Porque dice que el pecado se introduce, ¿cierto? Es allí, es algo que rompe esquemas en la armonía divina, y entonces rompe pensamientos, distorsiona conceptos, digamos así, altera las circunstancias, hasta cómo pensamos, y si hay diferencias es porque hay algo, alguna consecuencia del pecado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando estaba leyendo el lunes, se me ocurrió, ¿no? Todos los animales que se están muriendo. Estaba leyendo noticias así del año pasado, del año anterior, muchos animales, millones se iban muriendo. Entonces me ponía a pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos para hacer que eso no pase? Hay muchas instituciones no gubernamentales que ayudan a eso, pero nosotros. ¿Por qué me interesó? Porque en el tercer punto vos decías, cambió la conducta del hombre y también del animal. Y Dios lo puso al hombre para enseñorear a los animales. Claro. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como señores de los animales? Quizás no es algo muy psicológico como para aportar, pero yo me digo, ¿y yo qué hago? Por ejemplo, un perro que está abandonado. Como cristianos no solamente nos tenemos que preocupar por los próximos o por los próximos seres humanos, sino también por los animales. Y por el medio ambiente. Nosotros no hablamos mucho, creo que nosotros no hablamos mucho, no sé si ya te paso, Ariel, el tema, quizás nosotros no hablamos mucho del medio ambiente porque sabemos, digo, todo esto va a una destrucción. Sí. Pero cuidemos el presente, no lo adelantemos, digamos, en ese sentido, ¿no? Y creo que en eso yo comparto y debemos luchar por ello, ¿no? Yo lo que voy, dice allí, la extensión de estas transformaciones no nos fue revelada, pero fueron cambios profundos, ¿cierto? Y entonces ahí aparece el hecho de cómo nosotros necesitamos vivir por fe. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, si hubieran confiado por fe lo que Dios le dijo, miren, si ustedes tienen esta conducta, va a haber, ¿cierto?, estos cambios, digamos así, que fueron negativos 100%, hubieran tenido un poquito más de precaución, ¿cierto?, hubieran obedecido. Es decir, y nosotros, digamos, tengamos que pensar en la obediencia a las leyes naturales. Hay leyes naturales. Estoy hablando un poquitito, quizás, tocándolo un poquito con la genética. Estamos transgrediendo muchas leyes naturales. Ya por transgredir la palabra de Dios tenemos todo esto que vos venís mencionando. Entonces tengamos cuidado con esto de las transgresiones, ¿cierto? De cruzar barreras con algunas leyes naturales y querer jugar con ciertas leyes para ver qué sale. Porque ya tenemos bastante consecuencia, miles de años de sufrimiento, de dolor, de pecado. ¿Por qué necesitamos querer seguir desafiando lo que Dios estableció, que era bueno en gran manera, donde puso las leyes físicas naturales bien claras? No juguemos, y por eso tengamos cuidado de no apoyar y no de pensar que de repente quizás podamos conseguir algo mejor que lo que Dios ha establecido en favor nuestro.